Gloria al Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga cada día más. Que el Señor aumente su gracia sobre ti. Que el Señor aumente su bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Siéntate, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a continuar con este estudio que llevamos, no sin antes hacer una corrección. Póngame atención. Quiero pedirle perdón por una mala información que le he venido dando martes y miércoles. Ya le voy a hacer la precisión de cuál es el error, la mala información, los datos desajustados que le venía dando. Entonces yo el martes le dije que las estadísticas del COVID entre el 2 de marzo del 2020 y el 17 de enero del 2021 se reportaron en el país, aquí está bien clarito, en el país 55.271 fallecimientos por COVID-19 confirmado, 14.391 fallecimientos por sospecha de COVID. Imagínense, solo sospecha. 55 más 14 y 5.751 defunciones por neumonía e influenza. Entonces hicimos como la suma de 80.000 y yo lo fui a comparar, óigame, con enfermedades, oiga, con un informe y un seguimiento mundial. Yo no podía comparar esto del país con datos mundiales. Le dije del cáncer, le dije que mató a 10 millones de personas en el 2020, pero en el mundo. Entonces hoy le voy a dar el dato correcto de lo que desde el 2 de marzo hasta el 31 de marzo fue la cifra en el mundo de COVID-19. Son 2.890.000 fallecimientos. Igual si lo comparamos con las enfermedades, con el cáncer, con todo lo demás, sigue siendo una cifra muy baja. Ahora, usted podrá estar diciendo, bueno, pastor, pero no es lo mismo una peste a una enfermedad como el cáncer. No, pero está matando al pueblo, lo está matando, claro. Hay cosas que se tienen que saber, como comparar, equiparar. Lo que hablamos nosotros de las enfermedades mentales, de la ansiedad, eso es algo que se contamina, eso es algo que se contagia, es algo que va de una persona a otra. ¿O qué cree usted que hace el diablo? Y por favor, yo le pido que ponga mucha atención a esto, porque a veces el cristiano hace cosas y no es consciente de lo que está haciendo. Cuando usted multiplica, reenvía un video o un audio que produce pánico, que está diciendo cosas que nadie tiene pruebas de que esté sucediendo o de que van a suceder, y esto produce temor en medio del pueblo natural, en medio de la humanidad sin Cristo, pero también en medio de los cristianos. Perdóneme, usted está colaborando con el terrorismo mediático, con el terrorismo que Satanás quiere traer y que se vuelva una plaga, hermano, de ansiedad, de temor. Porque es que hay algo cierto, hermano, y es que no todos los cristianos tienen una fe firme, una fe y una confianza total en el Señor. Y hay personas que están yendo a una iglesia, hay personas que ya se hicieron bautizar, hay personas que sirven en una congregación, pero que sin embargo cualquier noticia de esas les dispara la ansiedad, les dispara el temor. ¿Sabe por qué? Porque no han sido sanas emocionalmente, porque no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo para sanidad. No, para sanidad de su alma, no lo han hecho. Y entonces la persona que se presta para reenviar cosas que no son ciertas, que traen pánico a la gente, que traen temor, pues están colaborando con el terrorismo que Satanás quiere traer. Y eso se vuelve una plaga, eso se vuelve una peste. La información que se riega y produce diferentes estados en la humanidad, eso es una plaga, eso es una peste. Ya no física, pero sí emocional. ¿Y sabe cuánta gente mata
la depresión y la ansiedad. Yo se lo leí ayer, yo se lo leí. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que orar, hermano, tenemos que orar por las personas que tienen la autoridad sobre los países, sobre las naciones. Quiero entonces hablarle hoy, antes de ir a la palabra, del suicidio. El suicidio es otra peste que viene de la peste de la ansiedad, de la depresión, de la angustia. Mire, quiero contarle algo. Y en esto estoy feliz. Bueno, yo vivo feliz, ¿no? Usted le puede preguntar a mi familia cuando me ve triste y le van a decir que hace 22 años dejé la tristeza. La ira no, la ira hace 20 años la dejé. Me demoré 2 años, casi 3. Pero entonces algo que me tiene feliz es que ahora podemos tener la oportunidad de trabajar con los jóvenes en lo que ellos necesitan. Porque si nosotros nos ponemos a mirar, hay un buen trabajo de las iglesias cristianas, en algunas iglesias cristianas con los jóvenes, hay un buen trabajo. Se les enseña la palabra, ¿sí? Se les ministra. Pero déjeme decirle algo, faltaba ese pedacito, faltaba esa clave tan poderosa de meterse con las emociones heridas de los jóvenes, de empezar a hablarle de lo que ellos realmente están viviendo. Porque el muchacho, que son los que más se suicidan, los jóvenes, ahora les voy a leer la estadística, resulta que el muchacho sí, recibía la palabra, Cristo lo ama, Dios lo tocaba, él nacía de nuevo, pero seguía con opresiones, pero seguía con ansiedad, a veces no podía dormir, a veces cuando quería hacer algo, el temor lo invadía, lo rodeaba, no podía hacer nada. Lo llamaban a servir y el muchacho se sentía mal, huía. Muchos dejaron de asistir a la congregación, ¿sabe por qué? Porque se sentían menospreciados. Aunque nadie los menospreciara, ellos se sentían menospreciados. Y eso, él se lo comentaba a otro que tenía la misma situación emocional y el otro también era impactado por eso y decía, sí, a mí también. Y eran 2, y eran 3, y eran 4 muchachos que se iban al mundo llenos de ansiedad, llenos de depresión, llenos de angustia, de una percepción, óigame, por la baja autoestima, de una percepción de rechazo, de desprecio. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar con ellos en el alma, allí donde fueron heridos, allí donde fueron afectados, porque nosotros como padres, nadie nos enseñó a cuidar el corazón del muchacho. Entonces, con cosas tan normales como, quite de ahí, usted sí que friega, ¿no? Uy, ¿hasta cuándo? Algo tan normal, algo tan natural, pusimos en el corazón de esos muchachos rechazo, repudio. Y lo más normal entonces es que ellos en determinada edad empiecen a sentirse inconformes, sientan rebelarse contra el mundo entero, contra el sistema entero. Y muchos de ellos terminan o consumiendo droga, en crisis depresivas o suicidándose. Quiero entonces hablarle un poquito del suicidio, que es una peste, óigame, es un virus que recorre el mundo. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Estoy hablando, voy a tratar de dejarle claro de qué estoy hablando. Esto a nivel mundial. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Mire los jovencitos, oiga, entre los 15 y los 19 años, el 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. Colombia es uno de ellos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Esta fuente la tomé de la Organización Mundial de la Salud. Mire que los muchachos de tiempo en tiempo ponen de moda formas de cómo suicidarse. Y el muchacho que está contento con la vida nunca se va a poner a eso, jamás. Pero el muchacho que viene con un inconformismo, con un sentimiento de rechazo, de abandono, que siente que nadie lo quiere, que siente que nadie se preocupa por él, entonces ve esos jueguitos que lo llevan a suicidarse como la forma de escape para su vida. Porque
Póngame cuidado a esto, mi hermano. Y le estoy hablando de virus. Hay un virus que es demoníaco. Hay una plaga que es demoníaca, totalmente demoníaca. Y está a través del príncipe de la potestad del aire, quien ministra muerte a los muchachos que no han hallado en su familia el amor para tomar significado de la vida. Usted puede ver a su hijo o a su hija que está normal, que hace las tareas, que va y viene. Y usted puede decir, mi hijo está bien, mi hija es una muchacha sana, es una niña sana. Nunca se le ocurriría tal cosa a él o a ella, pero ¿sabe qué? Como a nosotros nunca nos enseñaron a brindarle confianza a aquellos que son nuestros hijos, entonces demasiados padres de familia se llevaron una sorpresa cuando se dieron cuenta, cuando vieron un pequeño chispazo de la personalidad real de su hijo o de su hija. Cuando los llamaron del colegio y le dijeron, mire, su hijo hizo esto, su hija hizo esto, anda con unos amiguitos haciendo esto. ¿Cómo? No lo puedo creer, imposible. Mi hijo no es así, mi hija no es así, yo lo conozco. Mentira. Si hay alguien que no conoce a sus hijos, somos nosotros los padres. ¿Sabe quién lo puede conocer de verdad? Sus amigos, sus iguales. Pero por una sola razón: hay una contaminación que se va regando a nivel de los muchachos. Hay una pandemia, hermano, de rebelión. ¿En cuál base? En la base del rechazo que ellos reciben de nosotros los padres. Y esa pandemia y ese virus es contagioso, es contaminante. A ver, ¿quién conoce esa doctrina urbana de los emo? ¿Sabe qué es un emo? Eso es una doctrina, eso es una cultura. Hermano, alguien se le arrima a otro muchacho y con medio que ese muchacho no esté contento en su casa, inmediatamente se conecta con los emo, con ese pensamiento de tristeza, de nostalgia, con ese deseo de asustar a sus padres, rayándose los brazos, rayándoselos. Ellos se los rayan, empiezan a jugar al suicidio. Ellos no se quieren suicidar. Ellos sencillamente quieren como llamar la atención, ya que esos padres nunca se preocuparon por él o por ella. Entonces sencillamente ellos quieren llamar la atención a través de rayarse los brazos, de dejarse crecer una mota que le tape un ojo, de empezar a vestir de ciertos colores tristes, de estar a toda hora aparentemente abatidos, afligidos. Pero ¿sabe qué es el problema? Que como esto es un virus que va contaminando el alma del muchacho, al final ellos se pueden haber hecho 5 o 10 rayas en los brazos y nunca haber profundizado. Un día ese demonio los convence de que realmente se corten las venas. Por eso es que tenemos que cambiar de pensamiento. Hermano, en serio que este virus que usted y yo estamos viendo no es el peor que tenemos en la tierra, ni es el peor al cual se tiene que enfrentar la iglesia. No. Y tal vez no tengo tiempo de hablarle del virus del pecado, que dentro de la iglesia va conectando al uno y al otro. ¿Por qué? Porque no han nacido, no, porque no son libres de maldiciones de inmoralidad sexual, porque no son libres de maldiciones de robo, de mentira. Y el pecado va contaminando una cantidad de personas en una congregación y puede llegar a ser la peor enfermedad en medio de los cristianos. Sí, hermano. He conocido congregaciones donde la contaminación del pecado había tocado al director de jóvenes, a varias personas de la alabanza. Oiga, y tan campantes durante años enteros, contaminando a todo jovencito que llegaba, contaminándolo del mismo pecado. Ahora, le repito algo: esa pandemia, esa enfermedad, ese virus se ha metido en congregaciones donde 4 muchachos me contaban: pastor, en tal congregación hacemos retiros, hacemos campamentos de jóvenes cada tanto tiempo, me decía. Empezaron con un campamento al año, luego con 2. Cuando yo conocí esa situación, llevaban 4 campamentos en el año. ¿Y sabe para qué eran? ¿Sabe para qué? Eso era toda una orgía. Y la iglesia tiene nombre de iglesia cristiana, pero era toda una orgía. Esos retiros, esos campamentos, era toda una orgía, con el conocimiento de los pastores, con el conocimiento de los líderes.
pero los llevaban a eso. Y esa congregación estaba totalmente contaminada del virus del pecado. Y si usted habla con el pastor, él le dice, no, lo que pasa es que, pastor, usted es muy religioso, ellos tienen que quemar esa etapa, nosotros les ayudamos a que tengan cuidado, a que tengan preservativos y no vayan a tener malas consecuencias. ¿En serio usted está hablando de lo espiritual? ¿Usted me está diciendo que un preservativo le va a impedir al muchacho recibir las consecuencias del pecado, de la fornicación? No, es que es relativo, decía el hombre, es relativo. Ellos tienen que madurar conociendo el pecado. Ah, qué tremendo. Entonces, le estoy hablando de esto. Son muchas las plagas que nosotros podríamos encontrar. Hablemos de las adicciones y ya vamos a la palabra. Hablemos de las adicciones. Alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el año 2018, lo cual supone un aumento del 30% con respecto al 2009, mientras que más de 35 millones de personas sufren trastornos por el uso de drogas. Yo le pregunto algo, si hablamos de que el virus o la pandemia se contamina, va contaminando el uno al otro, voy a leerle de nuevo lo que significa peste. Peste en sentido de destruir, pestilencia, peste, mortandad, plaga. Plaga, viaje a pie, contagiar, una enfermedad. Mortandad, plaga, tropezar. Esto de plaga, contagiar una enfermedad. ¿Sabe una cosa? ¿Qué es entonces la droga que se va contagiando de un muchacho a otro? ¿Qué es? Si la droga no es una plaga, entonces ¿qué es? Mire, he tratado, cuando estuve en la ciudad de Palmira, 5 muchachos me decían, pastor, lo que pasa es que nosotros estábamos aquí hace muchos años, veníamos a la congregación, a la escuela bíblica, de 12 años, y un muchacho de 14 años, iba a cumplir 14 años, nos enseñó a fumar marihuana, a nosotros 5, y los 5 estamos esclavizados de eso. Y sus padres, no, pues como era la iglesia, ellos venían y nos dejaban, y nosotros en el salón de escuela bíblica nos quedábamos de ver más tarde y tomábamos cerveza. Y como los padres dicen, no, él está yendo a la iglesia, él tiene que ser santo, entonces ya vengo, mamá, sí, bien pueda, vaya. De por allá cómo venía, Dios mío. Dice, en una sola semana aprendimos nosotros 5, en 5 días aprendimos nosotros 5 a consumir marihuana. Y hoy en día este es el más grave, yo soy terrible, este un poquito menos y este está luchando por salir de ella. ¿Es eso acaso una plaga? Claro, y no le ponemos atención a eso. ¿Y cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna? Ponerle música estridente a los jóvenes, comprar un strober para que los muchachos entonces estén en una cristoteca. No, hermano, no. Deberíamos despertar a las plagas que realmente tenemos que enfrentar nosotros los hijos y las hijas de Dios. Y dejar de tener miedo, hermano, por algo que Dios tiene el control de todas las cosas, por algo de lo cual Dios tiene el control. Vamos a la palabra de una vez, vamos. Números, capítulo 8. Yo le podría hablar de plagas en el Apocalipsis, pero eso es para después, eso es un trato para el pueblo de Israel. No sé si usted piensa estar aquí cuando lleguen esas plagas. Yo espero no estar aquí. Hola. Yo no sé si usted, pero yo no espero estar aquí. Números capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo 5. Versículo 5. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. ¿Sabe quiénes son los levitas? La descendencia de Leví. Leví, uno de los hijos, uno de los descendientes de Israel. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. ¿Qué es expiación? Límpielos, purifíquelos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación
y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ellos serán rasurados, rapados, todos, absolutamente todos. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Es como que el pueblo de Israel se unía a todo, reunían a los levitas y le decían al Señor: Señor, te entregamos esta parte de nuestro pueblo, esta tribu, te la entregamos a ti. Nosotros seguimos siendo pueblo normal, pero ellos son el regalo del pueblo de Israel para ti, todos los descendientes de Leví, los levitas. 11. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don, en regalo, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos. Entienda eso. Póngale cuidado que ahora los sacamos al Nuevo Testamento. Resulta que Jehová le dice a Aarón: entrégueme sus hijos, entréguemelos, démelos como ofrenda, santifíquelos y que ellos empiecen a servir en el tabernáculo. Ahora, cuando me estén sirviendo a mí, yo los entrego a ellos como un regalo para todo el pueblo. ¿Está entendiendo? Es lo mismo que sucede con la iglesia. Escúcheme, la iglesia toda es un regalo de Dios para el mundo, sino que nosotros no hemos entendido el compromiso que tenemos con Dios. Porque todos nosotros, oiga, para el pueblo de Israel eran solo los levitas, pero para la iglesia somos todos los cristianos, los que somos un regalo de Dios para el mundo. Que nosotros llegamos a Él y nos entregamos a Él y nos consagramos a Él, sí, todos los cristianos. Pero después de que Él nos recibe, nos santifica, nos purifica a través de la sangre de Cristo, expía nuestros pecados, nos da de su Santo Espíritu. Ahora, portadores del Espíritu Santo, llenos de la unción de Dios, somos un regalo de Dios para la humanidad. Ahora lo va a entender. Bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Dice: y yo he dado en don, en regalo, los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué Dios da como regalo a los levitas? ¿Para qué? Para que reconcilien a los pecadores, al resto del mundo, al resto del pueblo de Israel, para que los reconcilien, para que no haya plaga en medio del pueblo de Israel. Saquemos esto al Nuevo Testamento, saquémoslo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5:18, léalo conmigo por favor. Dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, a usted y a mí. A través de Cristo Dios nos reconcilió con Él. Tú y yo estamos reconciliados con Cristo. Tú y yo estamos reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. El pecado que nos enemistaba con Dios fue quitado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, por Cristo. Y nos dio, a usted y a mí, nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación. ¿Para qué dio Dios a los levitas, al pueblo? ¿Para qué? Después de santificados los da como un don al pueblo de Israel para que reconcilien en todo tiempo al pueblo de Israel con Dios. ¿Sí o no? ¿Para qué Dios le entrega la iglesia al mundo? ¿Para qué Dios le da como regalo al mundo, a la iglesia, a sus hijos y a sus hijas? Para que andemos peleando por allí, para que les demostremos que somos poderosos, para que nosotros nos jactemos de ser santos y ellos llenos de demonios, ¿sí? ¿O para reconciliar al mundo con Dios? Ah, qué bonito entender eso. Óigame, póngale cuidado lo que dice el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire lo que en una tipología era el pueblo levita, la tribu levita, el sacerdocio levítico, a nosotros nos lo dio a todos nosotros. ¿A cuántos? No, a ver, sáquese eso de la cabeza, hermano, de que es que no todos nosotros fuimos llamados a ser pastores, a ser ministros. No, unos se van a quedar ahí como un pueblo sentado en la banca y otros van a... No, hermano, todos hemos sido llamados a ejercer un ministerio. Sí, que tal vez no todos van a estar encima de un púlpito, pero ¿sabe qué? Hay personas que nunca se subieron a un púlpito, pero ganaron más almas que muchos pastores. Reconciliaron más almas con Dios que muchos pastores, porque no ignoran el ministerio que Dios les dio, no ignoran que el Señor te puso a ti y me puso a mí como un instrumento de reconciliación del mundo con Dios. Vuelve a leer ese versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no la palabra de juicio, no la palabra de condenación, no que vamos donde la suegra y le digamos: vieja sinvergüenza, usted hace ahora mismo la oración de fe o se va a ir para el infierno, y hay una paila especialmente para las suegras allá en el infierno. No, hermano, no. Reconciliar no es contender, no es pleitear, no es jactarse, no es acusar, no es condenar, no. Mire lo que dice el versículo número 20. Así que usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabe qué es un embajador? ¿Sabe qué es un embajador? Oiga, en vez de Cristo, soy yo. ¿Sí? Ya que no está Cristo, Él me mandó a mí. ¿Y qué hizo Cristo cuando estuvo en la tierra? Pleitear, contender, ¿sí? Llenarse de odio, llenarse de enemistad, dejar de hablarle al uno y al otro, ¿sí? No, así la iglesia nunca va a reconciliar al mundo con Dios. Así lo único que vamos a dejar es la percepción de que somos una religión más, una mentira más, un engaño más en el mundo, y no los hijos y las hijas de Dios, la iglesia de Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, punto y coma, os rogamos en nombre de Cristo, dos puntos, reconciliaos con Dios. Entonces, si Números capítulo 8, el versículo 19 dice: para que no haya plaga entre el pueblo, yo les he dado como don a los levitas, oiga, para que reconcilien a Israel con Dios, para que eviten la plaga.
Y nosotros estamos entendiendo eso. Nosotros hemos llegado a entender, y usted y yo estamos en esta tierra para hablar de Jesucristo y evitar la plaga que se está viviendo hoy en día. Claro, hermano, porque es que la situación está en que la persona que no conoce de Cristo está expuesta a todo. A todo. Él no sabe si mañana va a amanecer vivo, y lo peor de todo es que si muere hoy sin Cristo, despertará un día en la condenación, en el juicio del trono blanco. Qué terrible eso. Entonces dice la Biblia que nosotros estamos en esta tierra para evitar desgracia, para evitar maldición, para evitar la plaga, la peste. La situación está en que nosotros vamos a tener que estudiar muy bien si estamos cumpliendo con esa función o no. Si estamos trabajando en lo que Dios quiere que nosotros trabajemos, si estamos intercediendo como deberíamos interceder, si estamos proclamando la verdad del Evangelio, porque es que yo le digo una cosa y yo sé que usted lo conoce, es muy diferente la doctrina del hombre, así sea a través de una Biblia. Escúcheme, por favor, no quiero que se vaya a confundir. Es muy diferente haber escuchado el Evangelio de Jesucristo a través del concepto de un hombre, un evangelio contaminado por la opinión del ser humano, por las experiencias de un ser humano. Es muy diferente a cuando usted empieza a escuchar el evangelio práctico y sencillo, lleno de la verdad de Dios. Usted empieza a entender tantas cosas, empieza a comprender, empieza a lograr cosas que antes no había podido lograr. Oiga, ¿a usted le parece que ahora es fácil vivir en Dios? Ahora puede hacer lo que antes no podía hacer. Ahora puede abandonar las cosas, las prácticas que antes no había podido abandonar. Oiga, y con una fluidez usted empieza a hablar de Cristo sin que nada se le oponga. La vergüenza se va. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a muchos de nosotros nos daba vergüenza hablar del Evangelio? Porque había un testimonio en ese espíritu renovado en Cristo Jesús. Había testimonio de que lo que íbamos a hacer no le agradaba a Dios. Porque íbamos a las casas a decirle a la gente: mire, reciba a Jesucristo en su corazón. Esa religión que usted tiene la va a condenar. Y si veíamos por ahí algún ídolo, yo veo demonios ahí en esa virgen que hay allí. Y empezábamos a ofender a la gente. Y lo que hacían las personas era levantar un muro, óigame, un muro de contención y decirte: no, váyase. Y en vez de facilitar la reconciliación de esa persona con Dios, la volvíamos terca, la volvíamos rebelde. Poníamos en su corazón la firme decisión de: no vuelvo a escuchar a ningún evangélico, cierren la puerta. Yo no sé ustedes, pero yo escuchaba que por ahí andaban los evangélicos, cerraba la puerta y no abría. Así hasta mis 36 años. Al Señor le tocó hacer otra cosa diferente, porque yo veía venir un evangélico. Ahora reconozco que no todos eran evangélicos cristianos. Pasaban mucho por mi casa los testigos de Jehová, ahora lo conozco, la sombrillita y otras cositas. Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno nosotros entender, usted y yo entender, que la iglesia es el regalo de Dios para Cristo, y que Cristo lo dejó en la tierra, nos dejó a usted y a mí en la tierra. Dele la gloria a Dios. Escuche esto. Jesucristo nos dejó aquí en la tierra con poder, no nos dejó indefensos, con poder, con el mismo poder que Él tiene, el mismo que demostró en esta tierra. Y yo no sé, si usted no tiene el estudio, adquiéralo, por favor, porque bien triste es que el cristiano piense que estamos aquí, pero lo único que tenemos de Dios es como el nombre de cristianos y la Biblia, y ya. No, no. Él nos dejó en esta tierra, Jesucristo nos dejó en esta tierra, óigame, como la única posibilidad de salvación para el mundo. Nos dio las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio. Esa es la llave del reino de los cielos que Él le dio a Pedro como representante en ese momento de la iglesia, porque el Señor Jesús le habló a Pedro, y no le habló a Pedro cuando le habló al diablo, y no le habló a Pedro cuando le habló a la iglesia, diciéndole:
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esa llave es el Evangelio, la tenemos usted y yo. Y estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, a Pablo le dijeron que era una peste. A usted y a mí puede que nos llamen algún día, estos evangélicos son una peste, cuando estemos haciendo el trabajo real. Cuando estemos haciendo el trabajo correcto, puede ser que en ese tiempo a usted y a mí nos llamen pestes. No importa, a Pablo lo llamaron. Quiero que vamos a un texto muy conocido, que es hasta tenido por los religiosos como algo muy bonito, pero que sigue siendo la palabra de Dios. Salmo 91. Vaya conmigo al Salmo 91. Y vamos a entender que nunca como ahora deberíamos creer a esta palabra. Salmo 91, versículo número 1. El que habita al abrigo del Altísimo, usted ya sabe lo que dice el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga, es una doble habitación en Dios, es una doble permanencia. Yo estoy en Cristo, así que cuando el diablo me mira, no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Pero las palabras de Cristo moran en mi corazón para tratar siempre de obedecer esa palabra. El que habita al abrigo del Altísimo vivirá, permanecerá, morará bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. 2. Diré yo a Jehová, 2 puntos, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Usted confía en el Señor o no? Dice, Él, Dios, te librará del lazo del cazador. ¿Cuántos saben que Satanás, como un cazador, anda mirando a ver a quién puede enredar? Por eso el Señor Jesús le llama ladrón, porque Satanás es oportunista. Él vive acechando, él vive alrededor buscando a quién devorar. Sí, oportunista. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿A quién nos librará de eso? ¿A quién? A mí, yo no sé a usted. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora el salmista compara a Dios con una gallina, con un ave. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, así como el pollito está tranquilo debajo de su mamá. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Póngale cuidado a esto, hermano. Está hablando de lo que estamos viviendo, de esa peste. Está diciendo que, mire, ya dijeron, hace muchos meses dijeron, ahora la peste pasó a estar en el aire. Ahora ya está entre nosotros. Ahora ese virus vuela. Y el que ande sin tapaboca lo va a respirar. Entonces el que teme no a Dios, sino al diablo, entonces, ¡ay!, se asusta. ¡Oh! Claro, nosotros lo usamos por obediencia, ¿sí o no? Pero no porque vamos a creer que es que eso nos protege, ¿o sí? ¿Usted lo protege el tapaboca o lo protege Cristo? Porque hermano, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué importante es tener esto claro. La peste vuela por ahí, la peste anda alrededor, pero usted y yo en Cristo estamos seguros, en el Señor estamos seguros. Hermano, déle ese aplauso al Señor. Mire, y eso es para cualquier persona, cualquier hermano o hermana que esté aquí, o cualquier hermano o cualquier hermana que esté a través de las redes sociales, a través de la radio. Si usted ha vivido todos estos meses de pandemia, los ha vivido en temor, los ha vivido en miedo, los ha vivido esperando que le digan, tenés COVID, te vamos a intubar. No. Saque eso de su mente, saque eso de su corazón. Oiga, niéguese a que el diablo le haga creer eso. El Dios Todopoderoso ni siquiera te puedo decir que es tu tapaboca, es tu escudo, es tu protector. El Todopoderoso, oiga,
Mire cómo dice, vea. Oiga, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No, no tememos a nada de eso. Y mire lo que puede suceder. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mire, los testimonios de personas que me dicen, pastor, ¿cómo le parece que tengo a mis hijitos y a mi esposo con COVID? Y ella es la única cristiana en la familia. Y me hicieron el examen, me hicieron la prueba y me salió negativa, pero todos ellos están con eso. Pero tengo confianza en el Señor que los va a levantar. Eso es. Eso es. Eso es. Así, mi hermano, que algunas cositas le quedaron pendientes, pero ahora usted sabe que hay cosas más importantes a las que le debemos poner atención. Oiga, el pecado que en muchos ministerios se convirtió en algo normal, el pecado que en muchos hogares cristianos se convirtió en algo normal, se volvió una peste, se volvió un virus en medio de la congregación. Hay cantidad de congregaciones que no hablan de pecado, que no tocan, hermano, la palabra pecado o arrepentimiento, no la tocan. No la tocan, hermano. Mire, cuántas personas me han dicho, pastor, a mí nunca me habían hablado de arrepentimiento. Pastor, ahora que estoy estudiando el discipulado, ahora me doy cuenta que ciego estaba yo. Y llevaba 5 años en mi congregación y nunca me habían hablado ni de pecado ni de arrepentimiento, mucho menos de salvación, mucho menos de la venida del Señor Jesús. Pongámosle cuidado al virus y a la pandemia del pecado. Ese sí tenemos que tenerle cuidado. Y oremos, hermano, porque hay una cantidad de contaminación en el mundo para nuestros propios hijos, una cantidad de contaminaciones que tenemos que orar y en oración contrarrestar todo eso. Amén.